Todo lo que sabías sobre los láseres está a punto de cambiar. Estoy seguro que has visto muchísimos de estos videos aquí en YouTube o en TikTok, en donde graban todo de una forma súper rápida, como de película, ¿verdad? Pareciese que tienen mucho poder, pero literalmente están funcionando en otro tiempo. Literalmente funcionan disparando pequeñas cantidades de luz en nanosegundos. Está increíble. EM Smart me dijo, oye, ¿quieres una de estas máquinas para que las pruebes? Y la verdad es que sí son máquinas súper costosas y por eso dije, ¿por qué no? Así que acompáñenme para que les explique cómo funciona esta máquina, porque está pensada para un negocio, así que es para hacer una buena inversión. Pero a mí me interesa que ustedes aprendan cómo es que funcionan estas cosas, porque está muy loco. ¿Cómo es posible que una máquina de 20 watts pueda arrancar metal tan solo con luz? Bien, vamos a empezar por la historia de esta empresa, porque hay muy pocas empresas que se dedican a hacer estos sistemas. Así que EM Smart toma esta tecnología de láser en fibra y lo pone en sus equipos. En este caso me enviaron el EM Smart Basic One. Existen muchísimas otras versiones con diferentes potencias o dispositivos de rotación. En este caso es el EM Smart Basic One de 20 watts. Viene muy bien empacado, no tuve que pagar nada de impuestos a la hora de llegar, me llegó por UPS a México y no entiendo bien cómo funciona la cosa, pero al parecer la empresa se encarga de que ya estén pagados los impuestos, así que eso me pareció importante mencionarlo. No sé si aplica en todos los países, pero es un pequeño dato curioso porque sí, cuesta un poquito más de $2,000, es decir, unos 40,000 pesos mexicanos, pero para lo que hace, creo que para un negocio, esa inversión se va a recuperar rápido. Pero no nos adelantemos, que tengo mucho que explicarles. Primero, esta máquina es muy fácil de ensamblar, solamente hay que colocar la torre, la base del brazo del láser y montar el láser, ya que el láser ya viene conectado. Obviamente es una fibra de láser que no se puede desconectar. A pesar de que esta máquina puede grabar en 11 por 11 centímetros de área, la altura o cosas que podemos grabar es ilimitada, porque podemos girar la cabeza de nuestra grabadora para grabar fuera de la cama cualquier otra cosa que querramos y por lo tanto hacer que la altura no sea ningún problema. Al armarla se van a tardar unos 10 minutos no más, e incluye una memoria USB con los drivers necesarios para conectarla a la computadora y también un programa que se llama EasyCAD Lite. Es un programa especial para controlar esta clase de máquinas, aunque también si pagamos la licencia de Lightburn, que es un poquito costosa, pero si nos dedicamos al mundo del grabado láser va a permitir que tengamos más funcionalidades, pero ya trae su propio programa para que la podamos utilizar. Pero de nuevo, puros pero, sí conviene pagar la licencia de Lightburn. Es una máquina que pesa 12 kilos y medio, mide unos 50 por 30 por 40 centímetros. Ahí en la memoria incluso hay videos que nos explican cómo instalarla, cómo instalar los drivers y cómo configurarla en EasyCAD, pero su uso es bastante sencillo. Tenemos un par de luces LED que, utilizando la manivela, porque vamos a poder cambiar su altura para ajustar el foco por medio de esta manivela, vamos a poder subir o bajar el láser dependiendo de la altura del producto que queramos grabar. Estas máquinas están hechas para grabar, no tanto para cortar, pero porque pueden grabar en metales, en materiales que las grabadoras de láser tradicional no pueden. Podemos grabar en toda clase de aceros, acero inoxidable, aluminio, aluminio anodizado, oro, plata, cobre, titanio, pero también podemos hacer cosas muy suaves como plástico, piel, piedra, madera, de todo. Pero ojo, estas cosas son para grabar. Y ahí es en donde viene lo interesante que les quiero explicar. Ustedes verán, estas máquinas no tienen un solo diodo láser que emite luz. Tienen varios, pueden ser 6, 8, 16, la cantidad que ustedes quieran. Y todos estos diodos láser son diodos que podríamos decir de baja potencia. Y ojo, les voy a explicar esto de una forma muy sencilla porque hay toda clase de complicaciones para que funcionen. Es mucha investigación, pero quiero hacerlo bastante entendible. La luz de todos estos láseres se unen en un solo filamento de fibra. Ese filamento entonces se convierte en una espiral y digamos que esta espiral de fibra óptica lo que va a hacer es almacenar los fotones. La forma más sencilla de entenderlo es que va a ser como una especie de capacitor. Y acuérdense, todo esto va a suceder en nanosegundos. Entonces los láseres se disparan, los fotones se acumulan en este capacitor de luz de fotones, pero además hay otros láseres que se les dice láser semilla, y entonces estos láseres al dispararse van a liberar toda esa energía acumulada de fotones para ser lanzada en la punta de nuestro grabador láser. Creo que es la forma más sencilla de explicar esto. Y acuérdense, la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo, entonces hay solo fracciones de segundo muy pequeñas en las que podemos disparar luz, acumularla en esta espiral de fibra, que además la fibra digamos que tiene algunos agregados para promover el movimiento de los fotones, y así como lo hace un transistor, al aplicar electricidad esta puede saltar
de un lado a otro. Aquí lo que va a suceder con los láser semilla es que toda esta luz acumulada, todos estos fotones van a salir por la punta. Hay muchísimas otras cosas más que suceden allá adentro, muchísimos tecnicismos, ahí se los voy a dejar abajo en la descripción si les interesa. Es todo un mundo lleno de años y años de investigación y me parece muy interesante. Después, toda esta luz pasa por un galvanómetro. El galvanómetro es una especie de espejo que tiene dos motores magnéticos que hacen que se mueva súper rápido y que nos pueda permitir hacer el grabado en la superficie. Algo importante es que la tecnología de estas cosas está tan avanzada que, bueno, el fabricante nos da 2 años de garantía, pero la vida útil del láser es prácticamente de 11 años ininterrumpidos de estar grabando. Entonces es bastante tiempo, pero ya estuvo bueno de aprender y platicar cosas, así que vamos a hacer algunas pruebas. Para las pruebas, algo importante que me parece mencionar es que EM Smart nos manda varias cosas. Nos manda algunas medallas de metal, placas para mascota, ya saben, para ponerle el nombre y el teléfono en caso de que se pierda, que ya nos pasó. Y bueno, ya regresó. También viene con una piedra para que la grabemos. Viene bien protegida. Un par de monedas, que con estas monedas creo que voy a hacer literalmente algunas criptomonedas y la moneda de nada que hacer aprovechando el logo, porque quiero que vean el poder que tienen estas máquinas. Voy a estar haciendo varios videos con esta cosa. También trae un par de pulseras, una botella para el chupe para las emergencias, ya saben, todo esto es en acero inoxidable, y una cajita con varias tarjetas, ya sea para hacer tarjetas de presentación o para hacer pruebas. Con este láser podemos jugar con la frecuencia y de esa forma podemos producir colores sobre el acero inoxidable, ya que como tenemos tanto control sobre los fotones, podemos hacer que la superficie se oxide a diferentes, vamos a decirlo así, velocidades, lo que nos va a ayudar a dar color. Obviamente estos colores, como son oxidaciones, hay que protegerlos con una capa de barniz, porque si no, con el tiempo pues van a cambiar completamente o todos se van a emparejar. La ventaja de esta clase de máquinas, y lo que les digo que es importante, es que podemos grabar metales. Son mucho más fáciles de centrar, ya que tenemos la vista previa de lo que queremos grabar. La máquina viene también con algunas guías de acrílico transparente y sus tornillos de plástico, para que podamos fijar y alinear cualquier cosa sobre la cama de la máquina. Si ustedes tienen un negocio, tal vez parezca que es mucho dinero, pero el retorno de inversión es muy rápido, porque estas máquinas son fáciles de utilizar, de bajo mantenimiento y muy rápidas para grabar. Vean nada más esa velocidad. Para cosas muy sencillas podemos grabar hasta 8000 milímetros por segundo, pero creo que 1500 milímetros por segundo es mucho. Incluso 500 milímetros por segundo es mucho para esta clase de máquinas, y el verlas trabajar es completamente increíble. Ojo, siempre debemos de usar protección en los ojos, incluye sus propios lentes para protegernos, porque lo peligroso no solamente es el láser que está saliendo, sino la luz que rebota. Podemos ver ahí en el lente de la cámara cómo algo del láser se refleja en el lente de la cámara, y eso puede ser dañino para nuestros ojos a la larga. Así que siempre que utilicemos esta clase de láseres, y sobre todo de tanta potencia, siempre utilicemos protección. Me encanta esta máquina, creo que vale mucho la pena. La voy a estar utilizando y pronto vamos a hacer cosas interesantes con ella. De hecho, ya tiene un nuevo lugar aquí en el estudio de Nada que Hacer. Esta ya va a ser su casa, así que estén atentos. Ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Si tienen un negocio o si conocen a alguien, muéstrenle esta máquina. Existen versiones con rotador. Ojo, según la página, si ustedes quieren el rotador, deben de pedir la máquina con el rotador. Si ustedes compran la máquina sin el rotador, no le van a poder agregar el rotador después. No tiene un puerto de conexión para un rotador. Cosa un poco extraña, pero bueno, así es como funciona. Estén atentos porque dentro de poco voy a subir el siguiente video haciendo cosas un poquito más rudas con esta máquina tan poderosa. Espero hayan aprendido un poco de cómo funcionan estas cosas. Me parece muy interesante. Así que cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer. Y nos vemos. Taco de canasta. Taco tal pan. Taco. Ay, se me cayó mi tornillo.